A su nombre sea la gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús, claro que sí. En el nombre de Jesús, alabamos, bendecimos, glorificamos, sí, Padre. Precioso sea del agrado de ti, Dios, sea el agrado de ti, Señor. En el nombre de Jesús, sí, Rey, sí, Padre precioso. Sea mi Dios grande, sea mi Dios maravilloso, a ti el único que hizo todas las cosas, mi Dios, a ti, Señor del cielo, a ti, mi Padre, que está en todo lugar, que fluye en toda parte, Padre precioso. Es el día grande y poderoso, el día maravilloso, el día que alabamos a Dios, ¿sí? En el mundo más de 200 millones, hoy glorificando a Dios, claro que sí. La voz que toca tu vida y tu corazón también se compromete con el Rey de Gloria, con ese Dios maravilloso. Y decimos, hemos aquí, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere más de ese Dios vivo, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que vive, claro que sí, que es espíritu y que se encuentra en todo lugar, mi Dios. Llénanos de tu presencia, de su espíritu, de su gloria, de su honra, Padre, que fluya el poder y la presencia suya en los aires, que fluye en los corazones abiertos, Dios, del cielo y de la tierra. Sea, Padre precioso, sea mi Dios grande, sosteniendo, Dios, en nombre de Jesús, sosténganos, Padre precioso, como bandera izada, Dios, sí, Padre glorioso, Dios, sí, Padre maravilloso del cielo y de la tierra, sí. Tome el dominio, tome los aires, Padre mío, en el nombre de Jesús. Damos la sabiduría, el entendimiento, Dios, que se rompan las vendas espirituales, oh Dios, en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús, porque tú eres precioso, eres glorioso, Rey, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Cómo no adorarle, cómo no bendecirle, mi Dios del cielo y de la tierra. Bueno, qué rico, qué sabroso que vamos a empezar, ¿sí? Nuestro sermón de este día, la predicación. Si uno le dicen sermón, otro le dicen predicación, otro le dicen enseñanza, otro le dicen culto, otro le dicen servicio. Vamos al servicio de la tarde, ¿sí? Significa que va al culto de la tarde, significa que va al sermón de la tarde, significa que va, sí, a la prédica de la tarde, claro que sí. Bueno, qué rico, qué sabroso alabar y glorificar al Señor, claro que sí. El Señor ya nos limpió, sí, de pecado. Decimos, Señor, perdónanos de pecado, Señor. Queremos recibir lo suyo, Dios del cielo. Claro que sí, Él escucha, Él sabe. Bueno, y sin la palabra de Dios, hacemos una introducción pequeña ahí, una lectura, y luego pasamos a discernir la palabra del Señor. Claro que sí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda la ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreversibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿bien? El cual fuimos llamados todos aquellos, de verdad, que nos escuchan aquí por los parlantes, aquí por los equipos, y los que están en el celubos también. Todos hemos sido llamados por Dios, ¿sí? Todos
que unos no han llegado, pero que todos sí tienen un llamado de Dios a venir a servirle al reconocimiento del Señor. ¿Sí? Hoy estamos predicando en Primera de Corintios en el capítulo 1, desde el versículo 10. Está dividido Jesús, ¿sí? La pregunta aquí, ¿está dividido Jesús? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, dice el Señor, en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿sí? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, ¿sí? Hay una contienda ahí entre hombres, ¿sí? Porque Jesús es uno solo, Dios es uno solo, y Dios es Dios de todos, ¿sí? Y para entonces ellos, unos seguían la doctrina de Pablo, ¿sí? Y otros la de Cefas. Y esto pasa hoy en día, ¿sí? Entre los mismos hermanos, ¿sí? Esto va para los hermanos, que unos dicen, yo soy de Julano, ¿sí? De una denominación llamada tal, el otro dice que es de otra denominación, y así se están clasificando, ¿sí? Por denominaciones. Yo soy carismático, ¿sí? El otro dice, yo soy gualeyano, el otro dice, yo soy luterista, el otro dice, yo soy calvinista, el otro dice, bueno, sí, hay una cantidad no es de doctrinas, no, porque la doctrina es la misma, ¿sí? Yo diría de divisiones, diría yo, ¿sí? De divisiones, porque el Cristo es el mismo, ¿sí? Es el mismo para todos, ¿sí? Un luterano pues está adorando a Jesús, a Dios, y él cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo, ¿sí? El Pentecostés también es el mismo, ¿sí? Adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pentecostal es lo mismo, adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos son trinos, son trinitarios, creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y de ahí pues que se ha venido volviendo esto como un mercader, ¿sí? Donde todos dicen, en la única parte que está Dios es en mi iglesia, ¿sí? Porque van muchos, ¿sí? Allá. Donde no van ninguno, no es iglesia de Dios, ¿sí? Donde van 10, 20, 30, 40, 50, no es iglesia de Dios, ¿sí? Donde van 100, 200, 500 mil, ¿sí? La gente ha clasificado, ¿sí? Y la gente ha decidido y decir dónde está Dios.
¿sí? Eso es la gente. Pero Dios dice, donde hay uno o dos en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Sí? Escuche, donde hay uno, dos en mi nombre, yo estoy ahí. La esencia y lo importante de esto es tener a Dios en el corazón, ¿sí? En un corazón limpio, en un corazón humilde, en un corazón sincero que glorifique a nuestro Rey. ¿Eh? Usted va con Dios ahí, ¿sí? Usted lleva a Dios dentro de su corazón, pero no está cargando su iglesia, ¿sí? Usted no lleva a carga su iglesia, porque Dios no quiere que el hombre lleve cargas. Yo vine a quitar su carga, yo vine a hacerte libre, ¿sí? Libre, porque muchos cargan la iglesia, ¿sí? No predican a Jesús, no predican el evangelio, sino predican su iglesia. Se la echan al hombro, ¿sí? Y a su pastor. Mi pastor es el mejor. Mi pastor es el más santo. Como es mi pastor no hay nadie. Como mi pastora, la única que subió al cielo, la única que Dios le habla y la única que va a salvar al mundo, ¿sí? Y como fulano y como sutano, ¿sí? Y no hay como mi iglesia. Eso causa división, ¿sí? Eso causa división en las iglesias. Pero ellos adiestran a las personas, las adiestran, ¿sí? Como alguien me decía un día, un cabo para hacer del ejército, me decía, sí, que él trabaja desactivando bombas y todo eso, y es ingeniero también. Me decía, ¿sabe qué, hermano? No me trabaje la mente, hermano. No me trabaje la mente, me decía, en estos días pasados. Y yo pensaba en eso, ¿sí? Y a la gente no hay que trabajarle la mente, hermano, ¿sí? A la gente no hay que trabajarle la mente, porque a él le trabajan la mente, ¿sí? ¿Para qué? Para causar divisiones, ¿sí? No se meta con otras denominaciones, ¿sí? Porque allá no está Dios. Si en otros pastores, si en otras iglesias, ¿cómo están? ¿Sí? Entonces ponen la gente a reñir, ¿sí? La ponen a reñir. ¿Y acaso no es el mismo Dios que alabamos? ¿No es el mismo Dios que ha muerto por nosotros y ha resucitado? No hay sino un solo Jesús, un solo Cristo, ¿sí? Y han desfigurado el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Lo desfiguran. Cada misión, ¿sí? Cada iglesia, sea legítima o ilegítima, desfigura al Señor. El uno dice, es que yo soy del corazón de Jesucristo, ¿sí? Se cogieron el corazón de Jesús y lo descuartizan, hermano, ¿sí? El otro dice, yo soy de la rodilla de Jesús, ¿sí? El otro dice, yo soy desde cuando era un niño, ¿sí? De los niños de Jesús. Yo soy hasta la ropa, del manto
sin mancha del manto sagrado de Jesús. ¿Sí? Todos cogen una partecita, hermano, de Cristo. ¿Sí? Cogen una partecita de nuestro Dios para poder hacer la división, causar división, ¿sí?, en la iglesia, cuando Jesús es uno, es espíritu y es verdad. Y los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy encuentro personas que dicen, no, es que yo soy de allá, de donde Chucho. El otro dice, no, es que yo soy allá donde Ruperto, es la mejora. No, yo soy allá donde Celestina, ¿sí? De la iglesia Celestina, porque Dios le habló. ¿Sí? Hermano, encontramos solas divisiones de nuestro Señor y resultamos es adorando a los hombres. Y el Señor dijo, maldito el hombre que confíe en el hombre. ¿Sí? Cuénteme qué pasó con el cuerpo de Moisés. Pues se desapareció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo donde Moisés se sepa dónde es la tumba, empiezan a idolatrarlo y todo el mundo empieza, ¿sí?, a creer en quién, en Moisés. ¿Sí? Entonces usted era mosaico, ¿sí? Usted era de Moisés, de los de Moisés, los mosaicos. ¿Sí? Pero esto no es nuevo, no crea que esto es nuevo, no crea que estoy hablando cosas nuevas. No, esto es viejo, hermano. Esto han nacido cantidad de sectas de error, ¿sí?, desde antes de la Inquisición. ¿Sí? Se mataban, habían cruzadas y habían ejércitos, unos que eran de Dios, otros que no eran de Dios. Y yo quería que fueran míos y otros querían que fueran de ellos. El mundo es espiritual y el mundo comenzó en el espíritu y terminará en el espíritu. Ellos mismos se destruirán, ¿sí? Ellos mismos. Pero, o sea, Dios mismo permitirá que se destruyan por Dios, por el mismo Dios. Aquí no se van a destruir por Petrovsky, no. Aquí no se van a destruir por algo otro, Marranovsky, no. Aquí no van a destruir por esas cosas en el mundo, ni por derecha ni por izquierda. Aquí se van a destruir por las cosas espirituales de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Eso es, hermano. Usted lleva las cosas muy livianas. ¿Usted cree que esto es una mentira, hermano? Sí. Pero esto no es una mentira, hermano. Esto es un hecho. Esto es una realidad, hermano. Dios hizo el mundo. Dios nos hizo a nosotros. Dios nos puso sobre este planeta Tierra, hermano. Y Dios quiere que le rindemos cuenta a Dios tarde que temprano, hermano, porque Dios mueve todas sus cosas como Él quiere. Nosotros no somos de este ni del otro. Nosotros somos de Dios. Somos de Cristo, el que murió por nosotros. ¿Sí? De Él, hermano. Entiéndame. Es que Dios es espíritu. ¿Sí? Es que Dios se mueve con el aire, hermano. Dios es aire, Dios es vida, hermano. ¿Sí? Entiéndame, entiéndame. Eso es Dios. ¿Sí? Y la gente no sigue a Dios. La gente no le cumplió a Dios. Note usted, Dios no ha fallado. Dios es fiel, hermano. Totalmente fiel.
¿sí? El hombre es falto, el hombre es faltón, ¿sí? El hombre es infiel. Pero Dios, lo dice en su escritura, es fiel para con todos nosotros. Un día me fui por allá para Puerto Rico, Meta, y no hacía 15 días habían destruido el puesto de policía en Puerto Rico, Meta. Por allá había un muchacho de aquí en la España, me lo encontré en el ejército allá, cuando nos pararon pues en esa llanura. Y entonces me encontré con un individuo. Y donde ese señor vivía, él se había pasado hacía 15 días a vivir a esa casita, ese ranchito. Y cuando explotaron a Puerto Rico, mataron 17 policías y destruyeron el pueblo, hermano. Total, hermano. El 45 de la FARC, hermano. Y entonces, cuando estaban en el pleno abaleo, dice el señor que me cuenta allá, que parecía un 1 de enero, es decir, un 31, cuando estallan la pólvora y todo eso, hermano. Y de repente eran las 2 de la mañana, ya habían acabado de estallar el pueblo, hermano. Y eran las 2 de la mañana, cuando dijo alguien, explotemos la del ranchito, ¿sí? La del ranchito. Y la del ranchito no pasó nada, hermano, nada. Pero esa familia del ranchito estaban botados en el piso debajo de esas camas, hermano, orando a Dios, orando a Dios, orando a Dios. ¿Sí? Y póngale cuidado, que el que me contó es un evangelista. Y ese evangelista era el que estaba allá, es el mismo que estaba en el ranchito. Él se fue por allá, era un antioqueño, pero él desertó de Dios, él desertó de Dios. Y se fue por allá y llevaba mercancías, llevaba mercados por allá, bueno, en fin. ¿Sí? Y él me contaba y lloraba contándome. Y me dice, la del ranchito no estalló. Y entonces resulta que unos días antes vinieron a pelar el lote y seguro algo pasó ahí. Él se puso a buscar qué pasó con el ranchito y buscaba y encontró una mecha de esas largas y se vino arrancándola y la mecha llegó al ranchito. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que cuando pelaron el lote cortaron la mecha, hermano, y siguieron. ¿Y qué pasó, hermano? Había dice él que más de 2 bultos de dinamita, hermano. Sí, en el ranchito donde está él y su familia. Y cuando él descubrió eso, Dios le habló y le dijo, es que tú eres un infiel. Yo sigo siendo fiel. Dios le salvó la vida a él y a su familia. Dese cuenta la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios, que aunque nosotros somos malos, que aunque nosotros no estamos en el Señor, hermano, nos alejamos de Dios, nos olvidamos del Señor y no le cumplimos a Dios, Dios sí nos está cumpliendo, hermano. Dios sí está dando cuenta de sus actos y de todas sus cosas. Sí, Dios sí, hermano. Cuando hacemos de Dios, Dios nos respalda, hermano, en cualquier parte. Cuando seguimos a los hombres, maldito, el hombre no puede hacer nada, hermano. No hay iglesia buena, no hay iglesia santa en la tierra, hermano. Usted es el que tiene que ser bueno. Y usted es el que tiene que ser santo, porque no hay sino un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí?
tremendo. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, ¿sí? De los misioneros que armaron sus iglesias. Uno, yo soy del apóstol Pablo, el otro yo soy de Apolo, el otro yo soy de Cefa, y así andamos aquí también. Yo soy de la carismática, yo soy de allí, yo soy de acá, y se constituyó esto sectas y más sectas, hermano. ¿Sí? Y cada cual impone implanta y sus métodos y todo lo que quieren, hermano. Incluso cosas que no son bíblicas, que no están escritas en la palabra de Dios. Pero aquí mando yo. ¿Sí? Pero aquí mando yo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? ¿A quién crucificaron si no fue a Jesús? ¿Sí? Y usted se bautiza en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ni de Pablo, ni de nadie, nada. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crespo. Bueno, a eso hablando el apóstol Pablo. Ahí doy gracias al Señor que yo no me he metido en esos problemas. Le daban quejas a Pablo y Pablo tiene que dar respuestas, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿sí? Tiene que dar respuestas, tiene que exhortarlos, tiene que decirle, Cristo es uno, ¿sí? ¿Quién fue el que murió por vosotros? Fue Jesús. Puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros. Nadie más ha dado la vida por ti que Jesús para salvarlo, ¿sí? ¿Por qué no camina con Dios? ¿Sí? ¿Por qué no camina con el Señor? ¿Acaso Dios te ha sido infiel? ¿Acaso Dios te ha dejado sin comer? ¿Sí? ¿Acaso Dios no te ha dado techo? ¿Sí? ¿Acaso Dios no ha estado ahí poniendo el pan en tu mesa todos los días? ¿Sí? Y tú dices, mi fuerza, ¿sí? Tú dices, yo soy. No, es Dios, hermano. Es el Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Dios es trino, hermano. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y no hay sino un solo Dios grande y precioso que nos lleva al reino de los cielos, hermano. Como está escrito en la palabra de Dios, no le podemos quitar una coma ni una tilde. Lo que está ahí, eso hablamos, eso predicamos, hermano. Entonces, ¿por qué Cristo está dividido? ¿Por qué la iglesia está dividida? Porque unos son de Apolo, otros de Cefa, otros de Pablo, y otros de Enrique, y otros de Marcos, y otros de Fidel, y otros de todo el mundo, ¿sí? Coge un pedacito de Jesús. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También, el apóstol les explica y les da un poco de cosas. Dice, sí, porque la palabra de Dios, sí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, ¿sí? Locura para usted, ¿sí? Que no conoce a Dios. Locura para usted que no quiere saber de Dios. Locura para usted porque no reconoce a nuestro Dios. Locura para usted porque quiere ser usted, ¿sí? Para los que se pierden, cuando dice Dios para los que se pierden, porque el que no es de Dios se pierde. El que no es de Cristo se pierde, hermano, ¿sí? Pero es locura
a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Por eso dice, la palabra es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues no. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El mismo Dios enloquece a los sabios, y los sabios salen dándole la credulidad a Dios, ¿sí? Quizá Dios me salve, ¿sí? Quizá Dios tenga misericordia de mí. Note usted, igual pasa con los brujos, con todos aquellos desertores, con todo aquello que le han hecho daño a Dios, ¿sí? A lo último de su vida, ya en la muerte, buscan de Dios, ¿sí? Dicen, ay Señor, sálvame, ay Señor, sí, yo sé que hay Dios, ay sí, reconocen que hay Dios, sí, pero ya cuando han hecho todo el daño de su vida, hermano, sí, reconocen eso. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradando a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque en los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, ¿sí? Ellos buscan saber más, aprender más, ¿sí? Y los judíos quieren más riqueza para adquirir más poder. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trompezadero y para los gentiles locura. O sea, que los judíos es una piedra en el zapato, es un estorbo en el zapato, porque ellos no reconocen a Jesucristo, ¿sí? Pero dice los gentiles que somos nosotros, ¿sí? Es locura. Decimos, no, tremendo, eso es locura, la locura. ¿Sí? Dicen aquellos, no entienden. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es sabio, ¿sí? Lo insensato de Dios, ¿sí? Es más sabio, hermano, ¿sí? Lo insensato, o sea, el peor cristiano, hermano, ¿sí? Sabe mucho más, es más cuerdo, tiene más sabiduría que el mucho más sabio, hermano. ¿Ah? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ¿sí? Cuando le decimos, Señor, fortaléceme en la debilidad, ¿sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir, hermano? Que vienen tentaciones, ¿sí? Y como soy débil, me voy a fortalecer, y en la tentación me retiro, me rehúso. En el nombre de Jesús me estoy fortaleciendo, que viene el momento de pecar, el momento de caer, y yo me fortalezco en Dios, ¿sí? Porque si para ti la debilidad son las mujeres, tienes que renunciar automáticamente. Si para ti, ¿sí?, es escoger lo ajeno, y si no lo hago, me estoy fortaleciendo. Yo soy débil para pecar, pero cuando no cometo el pecado, me fortalezco y no cometo el pecado.
¿sí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando dijo así el Señor, Él escoge lo más vil, de lo más menospreciado, para avergonzar a los sabios. Por eso escogió a Jesús, ¿sí? Él fue a la ciudad de refugio y tomó, ¿sí?, de allí a Jesús. No era que Jesús fuera un bandido, ¿sí? No era eso. Sino que entre toda la plebe, de entre todos los malos, salió Jesucristo. Y por eso dijo el Señor en la Escritura, ¿acaso de Jerusalén podrá salir algo bueno? Después los países no creían, porque allí era donde estaba la plaga, ¿sí? Y por eso el Señor testifica y dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a los que no es, para deshacer lo que es, ¿sí? Hey, mira esto acá. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿sí? Lo que es. Es que para Dios no hay nada imposible, hermano, ¿sí? Un caso, ¿sí? Pero el Señor, ¿por qué no escogería? Y eso es verídico, ¿sí? Al profeta, porque no escogió a un intelectual de no sé dónde y de si sé cuándo, ¿sí? Y no hace. Es que Dios le plació que era Él, ¿sí? Le plació. Imagínense hablándole al mundo, hablándole a los científicos, predicándole a los sabios, predicándole a los doctos, predicándole a los doctores, predicándole a los más civilizados del mundo, ¿sí? ¿Le parece poquito? Por eso dice Dios, escogió de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí tiene usted la fórmula para creer en nuestro Rey, para creerle a la palabra. No nos habló de ninguna secta, no nos habló de a dónde debe ir usted para ser salvo, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué ciudad? ¿A qué país? ¿A qué iglesia? Él nos habló de Él, ¿sí? De Dios, de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que dio la vida por ti y por mí, ¿sí? El único Salvador, el único que resucitó, porque en Él está toda la plenitud de la vida, en nuestro Señor Jesucristo, el que ha vencido al diablo. Él te venció en el nombre de Jesús, Satán. Te ha vencido en la cruz, en el nombre de Jesús, sí. En el nombre de Jesús, claro que sí. Qué precioso. Usted no tiene que creer en nadie más, ¿sí? No crea tanto en San Marcelo. Hay mucha gente que se van, sobre todo las mujeres, corren allá, que vamos de San Marcelo, ¿sí? Y allá, corran para allá, que allá les van a salvar, ¿sí? No, Señor, nadie, hermano, nadie más que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad.